Si algo caracteriza a Black Mirror es que se ocupa de explorar escenarios distópicos o fantásticos que no están tan lejos de ocurrir y les da algún tipo de vuelta de tuerca que hace que el espectador sienta que, a pesar de lo extraño que pueda ser la trama de cada episodio, no sería descabellado pensar que pudiera ocurrir en el mundo real en este momento o en el futuro próximo. Y claro, al margen de ese papel monitorio o moralizante, por decirlo de alguna manera, de advertir sobre los riesgos y miedos que acechan a las personas reales, no deja de ser un producto destinado a entretener y por lo general no olvida nunca que ese debe ser el objetivo. Sin embargo, sí hay que reconocer que la calidad de las historias de la serie ha decaído con el tiempo y aunque todavía no han tocado a fondo, sí parece que se están quedando sin ideas o la ejecución deja mucho que desear. Recientemente se estrenó la 7ª temporada de la serie y esa sensación de desgaste creativo se nota bastante, pues la mayoría de las historias no terminan de cuajar. En esta oportunidad vamos a hablar concretamente de un capítulo que nos dejó bastante decepcionados, llamado Hotel Reverie. Para explicar por qué nos dejó tan insatisfechos, haremos referencias directas a la trama y las compararemos con otras series, películas y libros que sí consiguieron dar en el blanco partiendo de premisas similares o en algunos casos idénticas. Antes de continuar, si te gustan nuestros videos te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darnos un me gusta. No te quita mucho tiempo y nos motiva a seguir generando contenido. ¿De qué trata exactamente este capítulo? Pues de Brandy, una actriz que obtiene el papel protagónico en el remake de Hotel Reverie, un clásico del cine que es una suerte de pastiche de Casablanca, pero el rodaje no es el tradicional, sino que utiliza una nueva tecnología llamada Redream que literalmente mete su mente dentro de la película y le permite interactuar con los personajes recreando escena a escena el guion original. Sin embargo, cuando ocurre un accidente, Brandy queda atrapada durante meses en la película y se enamora de Clara, su coprotagonista artificial. La serie ya ha explorado lo que es vivir en mundos que no son ciertos como Joan es horrible, Ahorca al DJ o San Junípero. Así que como este ya no es un episodio disruptivo, pues su objeto ya se ha abordado en otras oportunidades, solo se justificaría hacerlo si no resulta repetitivo y se hace desde una perspectiva diferente. Al comienzo, la historia promete cuando la primera escena de la película no resulta como se esperaba. La química entre los personajes no aparece y quien muere envenenado no es una turista sino su perro, alterando el final, ya que implica que la protagonista va a terminar muerta. En ese momento, los productores empiezan a trabajar sobre la marcha para ver cómo reescriben la trama, pero ocurren otros incidentes que agravan las cosas. De cierta forma se siente como la premisa de Volver al Futuro, en la que al alterar un hecho en el pasado, por aquello del efecto mariposa, cambia el futuro, por lo que el protagonista debe buscar la manera de provocar nuevas alteraciones que lleven por otra vía al desenlace original. De haber seguido adelante con esa idea, en la que la protagonista lucha afanosamente por conseguir el final original mientras la trama se sale cada vez más y más del guión, con algún giro de último minuto, la historia hubiera sido más entretenida y mejor lograda. Por ejemplo, que por no haber revisado el contenido de la memoria USB que la actriz nunca vio cuando le enviaron el sobre con los documentos de la película, quedara condenada a convertirse en un personaje artificial o cualquier otra cosa, porque esa escena de la memoria es completamente desaprovechada ya que no tiene ningún tipo de incidencia en la trama. Lamentablemente, la historia se convierte en un melodrama insulso y tedioso a más no poder que sin ningún esfuerzo incorpora numerosos elementos de la película de 1999 El Piso 13, que también trata sobre una realidad artificial en la que sus habitantes creen que es el mundo real. Por mencionar los más evidentes, hay una máquina para transportar la mente a una realidad artificial, un protagonista fascinado al experimentar la vida en un mundo digital por primera vez, una inteligencia artificial que descubre que no es una persona de carne y hueso, que no tiene recuerdos de quién es y que trata de lidiar con la situación. Un mundo artificial que está diseñado con limitaciones espaciales y temporales, donde amanece y anochece, pero siempre es el mismo día, y donde solo se puede acceder a los lugares donde la trama se desarrolla, pues todo lo demás es vacío. De un protagonista que le revela a su interés amoroso que él es real y que ella, por el contrario, no lo es.
El piso 13 podrá parecerles a muchos una mala película, pero sí es mucho más entretenida e interesante que Hotel Reverie, que tiene casi la misma duración, pero que se siente que le estiraron hasta más no poder. Uno de los mayores problemas de Hotel Reverie está en el personaje principal, pues se supone que quien originalmente protagonizaba la película era un hombre, pero la nueva versión estaría protagonizada por Brandy, una mujer negra. No se comprende qué le aportaba a la trama cambiarle de sexo al protagonista y en cambio le resta innecesariamente credibilidad a lo que ocurre. La razón es que se trata de una película que transcurre en el Egipto de 1940, cuando la sociedad todavía estaba controlada por británicos con un fuerte arraigo por la tradición victoriana, ultraconservadora y mojigata, que trataba a los negros como ciudadanos de quinta y a los homosexuales como criminales. Entonces, no se entiende cómo, si los personajes artificiales que habitan el mundo artificial creen que viven en el mundo real y encajan en esa visión del mundo, pueden tolerar el romance de una mujer negra y lesbiana con una dama de sociedad. Eso por no agregar que en Egipto son musulmanes y tampoco ven con muy buenos ojos ese tipo de relaciones. Esto sencillamente no es posible aceptar, y la suspensión de la incredulidad que se le exige a la audiencia es simplemente demasiada. Ese es el primer problema de la película y hace que la audiencia nunca pueda aceptar como posible lo que está ocurriendo. Por la misma línea va la interpretación de Brandy, que en su forma de expresarse y comportarse riñe con la de la época en que se ubica la película y sería absurdo que los elegantes personajes que la rodean se relacionaran con ella, pues la considerarían chocante, vulgar, ordinaria e indeseable. Clara, que ya estaba escandalizada con lo mal que tocaba el piano, sencillamente le hubiera dado la espalda y la trama hubiera tomado un rumbo completamente distinto. La actuación de Issa Rae en el papel protagónico tampoco ayudó para nada, pues su interpretación es acartonada y sin matices. En cambio, Emma Corrin es quien carga con todo el peso de la historia, pues resulta convincente en su papel, incluso si por momentos su actuación resulta demasiado parecida a la que hiciera en Nosferatu como Anna Harding. De otro lado, tampoco se ve qué es lo novedoso de la historia, pues lo que se propone no es estrictamente un remake de una película antigua, sino un reemplazo casi quirúrgico de un actor por una actriz en el papel protagónico. Es decir, si este episodio de Black Mirror se hubiera hecho en la primera temporada, seguramente hubiera despertado curiosidad, pues la tecnología no había dado los saltos que ha dado en la actualidad. Eso fue lo que hizo tan icónico, por ejemplo, el episodio de Cuentos de la Cripta de 1996, Tu asesino, en el que se utilizaron tomas de películas de Humphrey Bogart para que pareciera que actuaba con otros actores. Pero hoy ya existe diversidad de tecnologías, incluso de acceso para el público en general, como la captura facial o el deepfake, por lo que no se entiende cuál es la gracia de la propuesta tecnológica de Redream, simplemente para reemplazar un actor por otro, conservando todos los demás elementos de la película exactamente iguales. Mucho menos la utilidad de permitir que las construcciones digitales se aparten de la trama y crear todo el conflicto de la historia en torno a esas alteraciones, cuando lo único que les interesa es que no haya modificaciones respecto del producto original. Como la premisa es tan floja que no resiste ningún análisis, resulta bastante complicado venderle la idea al espectador. Habrá quien le parezca que lo innovador de la historia es cómo imagina poder meter personas reales dentro de una película. Pero eso tampoco es verdad, pues en 2021, en la segunda temporada de la serie antológica de comedia de terror Creepshow, el episodio La noche del show nocturno viviente, cuyo título le hace un guiño al clásico de Romero La noche de los muertos vivientes, ya lo había hecho. En este capítulo vemos cómo un inventor construye una máquina también muy similar a la que vemos en Black Mirror, que utiliza para meterse en la película de su preferencia e interactuar con los personajes, que acá no es otra que El Expreso del Horror, también conocida como Pánico en el Transiberiano, una película de terror de serie B protagonizada por Christopher Lee y Peter Cushing, y que el inventor selecciona no solo para poder hablar con sus ídolos, sino para seducir al personaje de la condesa Petrovsky, su amor platónico. Este capítulo es infinitamente superior, y no es solo por el ritmo, que al durar menos de media hora es mucho más ágil, sino porque conecta mejor con el espectador. De un lado está el asunto de la nostalgia.
porque El Expreso del Horror sí es una película real que los amantes de las películas de serie B adoran y, en todo caso, la mayoría de las personas conoce a sus protagonistas, así sea por las películas de Drácula, de Star Wars o del Señor de los Anillos. Así que le resulta por lo menos llamativo ver cómo una persona comparte escena con actores que ya están muertos en una película real. Pero no es solo eso, sino que la historia es mucho más emocionante, pues resulta más entretenido ver al tipo inventándole excusas a la esposa para vivir conectado a la máquina y estar con su amante, y cómo reacciona ella cuando se entera de lo que está pasando, a ver cómo se desenvuelve el predecible romance de las mujeres en el Cairo a un fuego tan bajo que casi se apaga y que para no extinguirse se consume todo el oxígeno de la película. Tanto que las escenas del equipo de producción intentando reparar la máquina en el mundo real se agradecen porque permiten descansar de la pareja. No faltará quien diga que el episodio de Creepshow es muy superficial, ya que se trata de un inventor que quiere tener una aventura con un personaje ficticio para escapar de un matrimonio aburrido, mientras que Hotel Reverie es más serio, pues trata de una actriz que se termina enamorando de su coprotagonista digital porque termina construyendo una relación al quedar atrapada durante meses en la película. Y tal vez tenga razón, pero en este caso, ni superficial es malo, ni serio quiere decir profundo, ni mucho menos que el conflicto esté mejor construido. Porque la supuesta profundidad del drama de Hotel Reverie desaparece y pierde relevancia cuando los productores logran arreglar el daño y pueden continuar con la trama como está planeada, ya que cuando lo hacen, la inteligencia artificial pierde todos los recuerdos de lo vivido en esos largos meses, echando por la borda la evolución del personaje. Además, Brandy, en lugar de luchar por la relación, es decir, oponerse, enfrentársele a los productores o tomar decisiones desesperadas para no perder a su amada, sigue interpretando a su personaje como si esos meses no hubieran significado nada para ella, y solo se limita a decir un par de líneas insinuando que está triste por lo ocurrido, pero sin que sea convincente. Por eso, hubiera sido más apropiado que cuando Clara le declara su amor mientras agoniza, en lugar de responderle que la amará por siempre, una frase que suena muy vacía, mejor que Brandy le hubiera contestado con la icónica frase de Red Butler al final de Lo que el viento se llevó: francamente, querida, me importa un bledo. El final de Hotel Reverie es desconectado y no se entiende, pues aunque pretende servir como un reencuentro entre amantes separadas, tiene varios problemas que impiden que funcione. Con la ayuda de Redream, Brandy llama al teléfono que aparece en la escenografía de un video de una prueba de cámara de Dorothy, la actriz que interpreta a Clara, antes de filmar la película, y entonces se supone que ambas van a poder hablar de nuevo. La cuestión es que la persona que aparece en el video no es Clara, el personaje, sino Dorothy, la actriz, y por lo tanto se trata de una persona completamente diferente. Además, ni siquiera se conocen, pues en la realidad de esa prueba de cámara, Dorothy ni siquiera ha rodado la película, mucho menos interactuado con Brandy en ninguna toma. Y por más que se intente forzar la conexión emocional y la idea de que la personalidad de Clara tiene rasgos de la de Dorothy, en esa escena no están hablando dos antiguos amantes, sino dos perfectas desconocidas que no tienen nada en común, mucho menos una relación sentimental. Así que se tratará de una conversación vacía, sin ningún recuerdo que compartir y sin absolutamente nada de química entre ambas mujeres. Más fácil hubiera sido que Brandy configurara cualquier tipo de inteligencia artificial gratuita o de pago con la voz de Dorothy, y así podía hablar de todo lo que quisiera, ahí sí, sin limitaciones, porque la Dorothy de la prueba de cámara, por más que diga que tiene todo el tiempo del mundo para esa llamada, en algún momento la van a obligar a colgar porque se está saliendo del personaje y se trata de una simple prueba. Por último, si hay una historia de fantasía que desarrolle con gran originalidad un romance entre una persona real y una persona que técnicamente no existe, es La invención de Morel. En nuestro sentir, esta es de lejos la mejor y más interesante propuesta en la que se explora ese tipo de relaciones. No solo porque lo hace con más profundidad, ya que a diferencia de las anteriores se trata de un libro, y de paso aborda otros temas como la inmortalidad y la obsesión, sino porque precede a las demás en varias décadas. Y es que La invención de Morel fue escrita por el argentino Adolfo Bioy Casares en 1940, cuando tal vez a nadie se le había pasado por la cabeza una idea parecida, al menos no con ese enfoque, ni siquiera a H. G. Wells o a Julio Verne, los padres de la ciencia ficción.
porque acá el protagonista no es Pigmalión que se enamora de Galatea, la estatua que ha esculpido, sino de un fugitivo que se esconde en una isla desierta y cierto día aparece un grupo de turistas de quienes se esconde, pero que empieza a espiar, en particular a una mujer de la que se enamora. Incapaz de superar la atracción que siente hacia ella, se le revela, pero ella lo ignora y mantiene los mismos patrones de conducta. Cuando los turistas se esfuman misteriosamente, el fugitivo explora la isla y descubre que no se trata de personas reales, sino de proyecciones de estas grabadas años atrás que se reproducen automáticamente cada cierto tiempo, pues la máquina que las grabó supuestamente capturó sus almas a costa de su vida corporal. Después de entender el funcionamiento de la máquina e incapaz de dejar ir a la mujer que ama, se graba a sí mismo e inserta sus grabaciones en la película original para que parezca que interactúa con la mujer y que ambos están enamorados, a sabiendas de que eso le va a costar la vida. Más o menos como hicieron para que el protagonista del capítulo de Creepshow del que hablamos interactuara con Christopher Lee y Peter Cushing. Como ya dijimos, esta novela corta es bastante buena y presenta una versión única de un romance con alguien que no existe en la realidad y que solo es un eco del pasado, y de cómo puede falsearse la realidad para crear una historia de amor que nunca existió. La novela no se desgasta buscando excusas o motivaciones forzadas que permitan imaginar que el personaje irreal se enamora de quien sí lo es, sino que, más bien, se ocupa de analizar qué es lo que experimenta la persona de carne y hueso, y de cómo sortea las imposibilidades prácticas para crear una ilusión de lo que no fue, pero que desea hubiera sido. Entonces, para pasar unas vacaciones y disfrutar de historias de romances que desafíen la realidad, en lugar de quedarse en el Hotel Reverie, mejor darse la oportunidad de ver otros productos mucho mejores, como El Piso 13, La Noche del Show Nocturno Viviente, Tu Asesino, o mejor todavía, leer La Invención de Morel, uno de los mejores libros de la literatura hispanoamericana, del que poco se habla en la actualidad y que, sin proponérselo, trazó el camino para todas esas otras historias. Eso ha sido todo por ahora. Hasta un próximo episodio de La Gruta del Cronista. Recuerden suscribirse a nuestro canal y visitarnos en lagrutadelcronista.com.